Tu verdadero problema financiero no está en el salario, ni en la economía. Está en la historia que aprendiste sobre el dinero antes de cumplir 10 años. Y ese miedo a no tener, a equivocarte, a crecer, podría estar frenando tu bienestar financiero hoy. Este episodio te muestra cómo identificar los patrones invisibles que heredaste y cómo reescribir tu historia financiera con decisiones pequeñas pero poderosas. Tu futuro no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo piensas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y a un nuevo año de Finanzas en Comunión. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Diego, hoy traemos un episodio bastante interesante para abrir este año, ¿cierto? Sí, bien interesante la temática, Brian. Diego, y es que esos días me he estado dando cuenta de algo medio extraño, ¿cierto? La gente sabe el salario que tiene. Aspiramos que sí, ¿no? Aspiramos, es lo mínimo. Sí. Sí, se sabe la deuda que tiene, que también debería ser lo mínimo. Sí, se sabe lo que debe pagar, pero no se sabe la historia que la gobierna por dentro. Y eso, Brian, es clave. Exacto. Mira, todos cargamos con una historia financiera que en últimas no elegimos, pero que estamos repitiendo. Son decisiones que creemos racionales y en realidad vienen de lo que veíamos en casa cuando éramos unos muchachones. Sí, y es que nadie nos enseñó eso, Diego. Por lo general nos enseñaron a llevar bien las cuentas, las deudas, pero no a esa parte. Sí, eso es como manejar sin saber que el freno está a medio terminar o que no estamos o que no sacamos bien el clutch, no sé. Es curioso que no nos hayan enseñado eso, a conllevar nuestra historia. Para mí es curioso que no me hayan enseñado a manejar antes de los 30. Yo empecé a conducir muy tarde y ¿sí? Con ese comentario que acabas de hacer, Brian, me trajiste un recuerdo vergonzoso. Y es que, claro, yo antes de ir a la escuela y en ese momento, digamos que había esa ligera facilidad, me enseñó un conductor buenísimo. Me enseñó a conducir. Y cierto día el carro no avanzaba. El carro no arrancaba. Y yo estaba muy novato. Acababa de recibir la licencia y acababa de soltar a mi maestro. Pero el carro no arrancaba. Y lo llamé y le dije, óyeme, Palito, es el sobrenombre que tiene este señor. Óyeme, Palito, el carro no avanza. Estoy acelere y el carro no avanza. Y él me dice, Diego, qué raro, ¿pero estás en medio de la vía o qué? No, estaba parqueado. Me dice, mira el tablero, ¿qué hay en el tablero? Y le describí el testigo que estaba encendido. Y me dice, Diego, bájate el freno de mano para ver qué pasa. Hace toda la diferencia. Ay, no, yo manejé mecánico como 2-3 años, luego me aburrí de tanta cosa y ahora me casé con el automático. Es que el automático es confort. Sí. Pero mira que a propósito de que hables de freno y de que les cuente esa historia vergonzosa de mis 30s, vamos a hablar del freno, pero sobre todo de cómo soltar ese freno. ¿Bien? Me parece muy bien. Entonces, hagamos una forma de diagnóstico, ¿ok? Revisemos heridas financieras que nos pudieran haber marcado en nuestra vida, en nuestra infancia y que determinan nuestros comportamientos de hoy. Y vamos a hablar de 4. Perfecto. Y seguramente acá en la mesa de trabajo ustedes se van a sentir identificados con alguna y espero que cada oyente también haga este ejercicio de autodiagnóstico. Entonces, hablemos primero de la sensación de escasez. Y cuando hablamos de sensación de escasez estamos hablando de ese miedo permanente a que la plata no alcance. Wow. Y esta es muy regular entre estos países latinoamericanos en el que estamos, muy particularmente Colombia, porque de pronto abres la billetera y aunque hay plata, la sensación es no puedo darme tal gusto por si acaso tal cosa. Entonces comienzan los pendientes, ¿no? Y qué tal que... Y comenzamos con el freno, ¿no? Le das una miradita a la nevera y igual piensas, ¿no? Según lo que ves ahí en la nevera, ese escaneo rápido de la nevera, mejor no cojo este pollito porque, después no tengo, ¿no? Mejor este medio tomate lo guardo para la ensalada de mañana. O hacemos rendir ese medio tomate en otro medio cuarto y ahí sigue la cosa, ¿no? Lo segundo es sacrificio, el segundo síntoma, ¿no? El segundo síntoma es el de sacrificio y sobre todo de creer que todo lo bueno cuesta sufrimiento.
En el episodio anterior hablábamos de que todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. Cuesta arriba no es igual que sufrimiento, para que no se sienta como una contradicción este tema, porque fíjate, Brian y mi querido Carlos, que si algo te sale fácil, lo primero que podemos decir es, esto debe estar mal. Es que la vida, carambas, Sí. Yo creo que estamos pensando lo Sí, mismo, Brian. sí. Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, haciendo un examen, yo qué sé, Sí. y somos los primeros en terminar del Sí. salón y salimos de clase Sí. y decimos, hombre, de esto tan bueno no dan tanto. Así es. Alguna fórmula me tuvo que quedar mal. Sí, así es. Ujú. Es esa sensación de inseguridad, de que para que las cosas valgan la pena tengo que haberla pasado duro, ¿no? Ajá. Me tuvo que haber costado un ojo de la cara. Y en el sentido del esfuerzo lo quiero decir. O te sientes raro cuando descansas. Y hemos hablado de Sí. eso, ¿no? Como si descansar fuera algo indebido. Sí. Entonces dices, venga, hoy me voy a tomar este día libre por las circunstancias que sean, Ujú. pero de pronto a la media hora, a la hora, estás buscando algo que hacer porque necesitas sentirte productivo realmente. Entonces esa es esa sensación de sacrificio. Hay una tercera, Brian, Ujú. que también es muy común y sobre todo en estas nuevas generaciones que se están levantando, y es el tema de la comparación. Oh, ¿Mm? horrible. Y cuando hablamos de comparación estamos hablando de vivir compitiendo con lo que otros están mostrando. Y aquí siempre me gusta decir, cosas vemos, cuentas no. No sabemos. Sí. Yo digo que las redes sociales, Diego, han traído cosas muy claro. buenas, Sí. pero también muy malas. Así es. Sí, porque a veces incluso nos comparamos con realidades que no son ciertas. Así es. ¿Mm? Y desde el contexto en el que nosotros estamos, nosotros más que consumidores de redes sociales, deberíamos ser generadores de contenido de valor Ujú. que le haga un poco de sobrepeso a todo lo que se está entregando, ¿no? Claro que sí. Que es parte de lo que queremos hacer incluso con este podcast. Bien, Exacto. entonces hablamos de comparación, vas bien con tu vida, hasta que abres Instagram, tú lo dijiste, Brian, y en 10 segundos ya sientes que vas perdiendo. Ujú. ¿Ves? O te compras algo no porque te guste, sino porque no te quieres quedar atrás con tus compañeros de trabajo, los Exactamente. colegas, la gente en la iglesia, etcétera. Entonces quieres estar todo el tiempo a nivel. Así es. Una cuarta sensación, de estas situaciones que venimos heredando es el miedo al éxito. Ujú. Y el miedo al éxito es más común de lo que parece. Es querer crecer, pero tener miedo de llegar a la meta y entonces poder sostenerte, porque muchas personas no han llegado a la meta, anticipan la posibilidad del éxito y qué va a decir la gente alrededor si en algún momento caigo. ¿Ves? Mira toda la cantidad de pensamientos que pueden rodar a través de nuestra cabeza. Y seguramente el año pasado alguien te invitó a un proyecto bueno y tú le dijiste, déjame pensarlo, déjame echarle Sí. cascumen. Sí. Y lo que realmente le estabas diciendo cuando le dices déjame pensarlo es que tenías miedo de no estar a la altura del proyecto, de no estar a la altura de la otra persona. Pasa mucho, sí. Digamos que esa sensación de decepcionar también. Sí. Sí, a nuestro entorno. Así es. Ese famoso, y se le suele llamar caramba, se me va. Es algo como ese enemigo interno, ¿no? Bueno, se me escapa en este momento la frase que se suele utilizar o la palabra que define ese miedo que tenemos cuando realmente ya somos buenos. Y toda persona, Brian, cada persona en el momento de vida en el que está hoy, está preparada para entregar lo que tiene hoy. En un año vas a estar preparado para entregar algo más, ¿ves? El síndrome del impostor se llama. Por fin volvió. Ahora, otra situación acá cuando estamos conversando de tenerle miedo al éxito y que vamos cerrando este autodiagnóstico para cada persona, es cuando quieres más ingresos, pero cuando te ofrecen algo grande dices, uy no, eso es mucha responsabilidad. Exacto. Sí, el típico, ¿qué tal si suelto acá y cojo esto y me quedo sin el pan y sin el queso? Claro. Ujú. Claro, ahora que no es correcto, y por experiencia tengo que decirlo, y por varias experiencias, sí, yo no puedo soltar algo que tengo seguro en este momento. Sí. Eso no significa que no comienzo a ver las posibilidades que hay detrás de lo otro. Cuando ya lo tengo estructurado, consolidado, me lanzo. Exacto. ¿Ok? Diego, y todos estos miedos de los que estamos hablando no es algo que aparecieron cuando éramos adultos. Es decir, venimos desde niños
creando ese miedo de pronto Sí. por cosas que vimos en nuestros padres, Así es. en nuestros tíos, en nuestro Ujú. entorno, Sí, que nos ha hecho que esos miedos cada vez crezcan más y más y más y más. así es. ¿Sí? Y ya estamos como en ese punto de que ahora sí es en serio que los tenemos que enfrentar. De acuerdo, y tienes toda la razón, Brian, no es algo que nosotros heredamos, y de hecho hay estudios alrededor de estos patrones, o hay estudios que demuestran que estos patrones familiares los terminamos nosotros desarrollando en nuestra adultez. Ahora, el asunto es cuando yo decido soltar de eso, porque puede ser que tú vengas de una familia que era ahorradora por miedo, Ok. una familia que ahorraba compulsivamente. Mi abuelo, cuando murió, fueron a revisar en la habitación que él tenía y se encontraron que el colchón estaba lleno de billetes, pero de billetes que ya no estaban en circulación siquiera, Oh. ¿ves? En los saquitos, en los blades, bueno, no eran saquitos, sí, digamos, Sí. entre los bolsillos, en los puños, tenía guardado dinero. ¿Ves? ¿Cuál es el sentido de ese ahorro? Ajá. Ok, seguramente el abuelo viene de esa familia que era ahorradora por miedo a lo que pudiera pasar en el futuro. ¿Ves? Ujú. O otro tipo de familia que es esa que gasta por estatus, por el dejarse ver bien cuando la realidad financiera es otra. O esas familias silenciosas donde no se habla de dinero porque el dinero es un tabú. ¿Ves? Entonces todas esas situaciones las terminamos heredando. Diego, el aprender a conocernos es mucho más difícil de lo que uno Sí, piensa. absolutamente. ¿Cómo puedo saber cuál de estos miedos Ajá. me gobierna a mí? Ja, carambas. Bueno, Brian, permíteme, te voy a hacer el diagnóstico. Mírame. Piensa más bien, esto era broma, ¿no? Esta no es la taza de té que se lee ni la taza de café. Sí, sí, sí. Pero hay una forma de hacerlo, Brian, y yo creo que nos va a hacer mucho sentido a todos, incluso para mí recordar temas, y seguramente les voy a compartir cuál era la que yo escuchaba en casa. Ajá. Pero, ¿cuáles eran esas frases de dinero que se repetían a menudo? ¿Ves? Ok. Por ejemplo, la plata no crece en los árboles. Ujú. Esa es una que yo escuchaba de Sí. mamá, por ejemplo. Guarde por si las moscas. O primero pague todo y si le sobra usted verá qué hace con lo demás. Ujú. El que guarda haya plática para después. Al abuelo no lo recuerdo realmente, Ujú. pero bueno, de más que él era, y creo que tuvo razón, ¿no? Guardó y ahí algo encontramos solo que ya no servía. O esa otra que es trabaje duro, mijo, que la plata fácil se va. Ok. ¿Te das cuenta? Entonces, todos estos dichos que seguramente algunos se habrán sonreído como lo hemos hecho acá, los podemos recordar con el tono de papá, con el tono de mamá. Yo recuerdo una de mamá que no puedo decir al aire, que es fuerte, ¿no? O la de usted cree que la plata me la pasan por debajo de la puerta. Por ejemplo, ¿no? Que esa es muy de papá. Sí, pues la de mamá va por ahí, pero... Otra forma en la que podamos identificar esos patrones para que empecemos a romperlos, Brian, y a mí me gusta mucho acá recordar Romanos 12:2. Ok. Y Romanos 12:2 nos dice, no nos conformemos, transformémonos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y eso qué significa? Yo no me puedo conformar y decir que es que mi familia es así, es la estructura familiar que traigo. No, yo no me puedo conformar. Yo tengo la oportunidad, a través de recibir nuevo conocimiento, de cambiar esa tendencia, de cambiar esos hábitos que no son tan positivos. Entonces, vamos con esa segunda forma de diagnóstico, y es ¿qué hábito financiero estás repitiendo sin saber de dónde salió? Y necesitas identificar si es un comportamiento tuyo o si realmente es algo que tú venías observando, incluso no solo de la familia, Brian. De hecho, a veces copiamos el modelo de otras personas que no necesariamente es positivo. Por ejemplo, y yo esto lo recuerdo, cuando a mí me entregaban en el banco, y te estoy hablando de hace más de 20 años, que se usaba la agenda debajo del brazo. Mi marcador de esa agenda era un billete que fuera nuevecito, ¿no? Okay. Entonces ese cuento de guardar los billetes bonitos y de no usarlos nunca, pero tampoco de ahorrar realmente. Ok. ¿Ves? O comprar cosas en promoción solo porque están baratas. Hace ahorita en noviembre, ¿no? Que pasó el Black Friday. ¿Cuántas personas realmente se pusieron a comprar cosas que realmente no necesitaban, pero que lo vieron como una oportunidad, ¿no? Entonces, ese es otro comportamiento. ¿Realmente la promoción es una promoción real o es una promoción que te está manipulando la mente para llevarte a comprar cosas que no necesitas? O otro comportamiento es pagar todo de contado para no deberle a nadie. Para no quedarte sin un peso. Sí soy.
Ya me descubrí. Ojo, pero no significa que sea un mal hábito, Ok. sino que cuál es el principio fundamental que hay detrás de esto. O sea, en últimas, en la medida de que tú puedas comprarlo todo de contado es algo que promovemos en este podcast. Pero ¿cuál es el sentido fundamental? ¿Cuándo sí es una oportunidad comprar financiado? ¿Ves? O decir siempre después, miro la factura, pero nunca mirarla. ¿Ok? O prestar plata por ayudar. Y tú te quedas colgado. Sí. Y uno a veces lo prende a las malas. Y se aprende a las malas. De hecho, ahí es cuando muchas amistades se complican, porque claro, ahí es donde tú conoces el verdadero carácter de la otra persona o descubres tu propio carácter. ¿Ves? Exactamente. Ahora, ¿qué emoción sientes al hablar de dinero, Brian, Carlos, oyentes? ¿Culpa, miedo, presión o te fluye hablar de dinero? Y cuando hablamos desde la culpa es porque te compras algo para ti y dices, ay, me excedí. ¿Ves? O el miedo cuando te llaman de un número desconocido y, ay, ese debe ser el banco, mejor no contesto. O la presión es cuando todo el mundo está hablando de inversiones y tú dices, uy, estoy quedadísimo, no entiendo de ese tema. ¿Ves? Que ya tenemos oyentes aquí muy entrenados en este tema. Claro, ¿no? Que sí. Y esto ya es oro, Diego, para cualquier persona que nos esté escuchando. Sí. Yo creo que muy pocas personas se sientan a hacerse esas preguntas. Y es importante, ¿no? Entender si esto realmente es algo que he construido yo, es algo que heredé, pero ¿cuál es el nuevo patrón? ¿Cómo voy a romper la tendencia? ¿Ya? Claro que sí. Diego, y ya que estamos, digamos que entrando en esta parte del programa, me gustaría que me des o nos dieras ejemplos cotidianos de cómo se cuela esa historia en lo que hacemos hoy. Pues mira, Brian, si tú creciste escuchando que el dinero cambia a la gente, hoy te puede dar miedo crecer. Okay. ¿Ves? O si te decían no sueñe, que aquí no sobra nada, hoy te sientes culpable de invertir. O si nunca hablaban de dinero en casa, pues hoy hay dudas para cada decisión. ¿Ves? Hay una relación disfuncional con el dinero. Y es que es impresionante, Diego, que uno a veces cree que no avanza por el dinero, por la economía que tiene, pero a veces no avanzamos por la carga que llevamos dentro. Sí. ¿Sí? Y es en general en todas las áreas de la vida. ¿Ves? Los pensamientos limitantes. Y yo necesito identificar cuál es esa creencia limitante que yo tengo, ¿ves? Yo no sé si en algún momento lo hemos conversado acá, pero en algunos talleres ya cuando no estamos hablando de finanzas, sino de temas de liderazgo, desarrollo personal, me gusta preguntar cómo se conjuga el verbo creer en la primera persona del singular. Okay. Y es yo creo. Y cómo se conjuga el verbo crear en la primera persona del singular. Crear también, ¿ves? Entonces yo necesito creer para crear. O sea, ¿qué es primero, crear o creer? No, se complementan las dos. Entonces, eso es absolutamente determinante. Y hay un pensamiento bíblico que está en Proverbios, en el libro de Proverbios, el capítulo 23, el versículo 7, que dice, porque cuál es su pensamiento o cuál es el pensamiento del corazón, tal es la persona. Nosotros somos los pensamientos, las ideas, las creencias limitantes o potenciadoras, porque algunas personas logran cosas que a veces parecen imposibles, porque sencillamente creen que es posible y se anclan, por supuesto, y se alían con Dios para lograr cosas importantes. Y yo, como siempre lo digo, no se trata de religión, estoy hablando realmente de neurociencia. Lo que sucede es que antes de que la neurociencia lo descubriera, ya la Biblia lo había dicho. ¿Ven? Es lo que hace toda la diferencia. Diego, y como para concluir esto de lo que estamos hablando, podríamos decir que el dinero sigue a la mentalidad, sí, no al revés. Absolutamente. Es importante tener eso en cuenta. Absolutamente. Digo, pero también es importante tener en cuenta que hay claves prácticas para romper esos patrones con los que hemos crecido desde que éramos unos niños. Así es. ¿Cierto? ¿De qué manera los podemos romper? Pues mira, lo primero, vamos a movernos con una técnica que le vamos a llamar la triple D. Ok. Detente, detecta, decide. Ok, que sea más fácil de aprender, ¿no? La técnica 3D, suena más bonito. Detente, detecta, decide. Detente, ¿qué significa? Que cuando te dé miedo... a ver, permítanme plantearlo de esta manera. Detenernos cuando nos dé miedo una decisión, pero no para frenarnos, para pensar qué tanto puede ser intuición y empezar a revisar cuáles son los pro y cuáles son los contra de eso que estamos, en lo que queremos avanzar, ¿ok?
Ahora, cuando yo me detengo ante una situación que me da miedo, yo necesito además detectar cuál es la creencia que me está limitando. ¿Ves? Hay una creencia muy común y que la hemos conversado y es a creer que no soy suficiente. El famoso síndrome del impostor, ¿verdad? Uh-huh. Que no estoy preparado lo suficiente. Mis colegas, los que nos dedicamos a este tema de la consultoría, bueno, yo no ejerzo realmente como coach, pero muchos de mis colegas coaches, y yo pasé por eso también, el primer miedo que tienen antes de lanzarse realmente a la industria es creer que después de la certificación de coach necesitan una certificación en PNL, después otra en este tema, después otra en esta, y siguen estudiando, preparándose porque nunca se sienten listos para lanzarse. Uh-huh. Entonces, en Detecta, yo necesito darle nombre a cuál es la creencia limitante que me está impidiendo poder avanzar, lo que me está deteniendo. Y esa creencia puede ser miedo a no sentirme suficiente en un momento determinado. De hecho, yo recuerdo que mi coach, Matthew, me decía, Diego, ¿cuánto tiempo tú trabajaste en la banca? 27 años. ¿Cuánto tiempo gerenciaste equipos? 13 años. Diego, ¿qué más necesitas? Uh-huh. ¿Ves? Y ya cuando hablábamos, pero ¿cuánto salgo a cobrar? Pero ahí se viene la otra creencia, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto cuestan 27 años? ¿Cuántos colegas, coaches, salen al mundo, pero solo son coaches y no tienen una experiencia, un background que realmente les dé autoridad? Solo tienen un conocimiento académico. Exacto. ¿Cuántos economistas, por ejemplo, hay que, y no tengo nada en contra de este tema de la docencia y de pronto me meto en un lío acá, pero pues cuando tú practicas la economía... Ajá. Caramba, es que has logrado como docente, ¿no? Porque no está mal que seas docente. Es que has logrado, que te has catapultado como economista desde la práctica. Y lo tercero es decidir. Y es decir, bueno, ya tengo identificado cuál es ese patrón, esa creencia limitante, entonces, ¿cuál es esa acción, aunque sea pequeña, que me va a ayudar a avanzar? ¿Ok? Entonces, redondeando nos detenemos, detectamos cuál es ese miedo, cuál es esa creencia limitante y entonces tomamos una decisión que, por pequeña que sea, nos permita avanzar hacia adelante. Sí, es como si, por ejemplo, nos imagináramos en un barco. Ajá. Con esa decisión pequeña que tú dices. Si al timón lo ajustamos un poquito más arriba o más abajo, vamos a dar una vuelta absoluta, inmensa. Sí. Los que han estado alguna vez en un barco, en un yate, saben a lo que me refiero. Así es. De hecho, y lástima que no la memorizo bien cuántos grados son y de qué ciudad a qué ciudad, pero hay un ejercicio con el avión. Si un avión se desvía unos ligeros grados, pues tenía como destino la costa este y termina en la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿Ves? De extremo a extremo. Diego, hay otro modelo que me comentabas, incluso fuera de micrófono, que se llama el modelo CAR. Creencia, acción, resultado. Sí. ¿Cómo aplicamos este modelo en la vida real? Pues mira que es una forma de darle sentido a lo anterior, Brian, precisamente porque si una persona cree que es mala para el dinero, para manejar el dinero, la acción que esa persona va a tomar es evitar mirar sus gastos, ¿ok? Le va a dar miedo mirar su presupuesto, o ni siquiera va a ser un presupuesto. ¿Cuál va a ser el resultado al final? Caos. Total. ¿Ves? Entonces, yo necesito cambiar la creencia por puedo aprender. Listo, perfecto. A mí nadie me enseñó de finanzas, nadie en casa se manejaba el dinero de la forma más paupérrima, pues exagerando aquí un poco en este ejemplo, pero el pensamiento nuevo que yo necesito instalar es puedo aprender. Y lo que voy a hacer entonces como una acción concreta es en 5 minutos al día revisar. Revisar mi presupuesto o empezar a trabajar en mi presupuesto, comenzar a mirar los gastos, cómo los controlo. ¿Y cuál va a ser el resultado entonces? Control, ¿ok? Control. Y eso es totalmente liberador, Diego. Sí, así es. Totalmente. Diego, tocábamos el tema de la familia hace poco. Sí. Sí, tenemos que aprender a identificar cómo funcionaba nuestro sistema familiar, por decirlo así. ¿Cómo podemos reconocer de dónde venimos? Ok, también es, y digamos que vamos a recogerlo de manera más sencilla, lo que decíamos al principio, porque vale la pena identificar este patrón, ¿no? Para evitar incluso repetirlo en nuestros hijos. Y es que si a ti te cuesta disfrutar, vienes de una familia que ahorra por miedo, ¿ves? Okay. Ahora, si compras para impresionar, vienes de una familia de estatus, que le importa el estatus por encima de todo. Pero si evitas hablar del tema, pues vienes de una familia silenciosa, de una familia donde el dinero definitivamente era un tabú, ¿ves? Ok. Diego, y es importante que eso se hace no para culpar a la familia, sino para entender de dónde venimos. Claro, de acuerdo. Diego, y hablando de entender, ¿por qué no hacemos, digamos, un recuento de lo que hemos aprendido
en este programa. ¿Qué nos llevamos a casa hoy? Y vamos a hacerlo de esa manera, precisamente, ¿qué nos llevamos hoy puesto? ¿Ves? Lo primero es identificar cuál es el patrón dominante, ¿ves? ¿Cuál es ese patrón que yo vengo repitiendo de manera inconsciente? Lo segundo es cambiar un comportamiento pequeño. Acuérdense, siempre hablamos en este podcast de que no tienes que transformar, no tienes que dar un giro de 180 grados. Un giro de 1 grado basta, ¿ok? Lo tercero es conversar con alguien sobre dinero. Si es que precisamente tu dificultad o vienes de ese tabú de que conversar sobre dinero te genera vergüenza o hay una mala conexión con el dinero. Hay personas que dicen que el dinero es la raíz de todos los males y dicen que es un principio bíblico. No, no es un principio bíblico. El amor al dinero. Es que le quitamos un pedacito. Es el amor al dinero y eso cambia toda la historia. ¿Okay? Y otra cosa que vale la pena que nos llevemos puesto, como dices, Brian, es escribir tu nuevo principio de vida financiera. A mí me gusta mucho, Brian, yo te he escuchado y tú me dices yo soy docente. Pero cuando tú dices yo soy escritor, bueno, he desarrollado la capacidad de escucha, tu tono es distinto, no sé si tú mismo te das cuenta. Sí. Tú te sientes con más autoridad de decir escritor porque creo yo, y es lo que yo observo, sientes que eso sí te define como persona. Lo que pasa es que fui primero escritor que docente. Ok. Entonces, digamos que yo llegué a la docencia gracias a la escritura, por decirlo así. ¿Ves? Entonces, prima la escritura en ti. Entonces, es una identidad que tú tienes. Yo soy un escritor. Y escritor me da la capacidad acá. Entonces, ahora, listo. Yo puedo venir de un hogar disfuncional con el manejo del dinero, pero yo soy un aprendiz financiero. Eso comienza a cambiar porque estás trabajando en tu personalidad, estás trabajando en el tipo de persona en el que te quieres convertir. Hoy día, y yo puedo decirlo, a mí cualquiera me dice experto financiero y yo digo no, es que yo me sigo equivocando con las finanzas, yo sigo cometiendo errores, pero sigo aprendiendo también. Entonces yo prefiero decir que soy un eterno aprendiz, ¿ves? ¿Ok? Entonces ahí están esas 4 acciones que las quiero repasar muy rápido, Brian, y es identificar tu patrón dominante, cambiar el comportamiento pequeño, uno pequeño basta, conversar con alguien sobre dinero, acostúmbrate a hablar de dinero y escribe tu nuevo patrón o tu nuevo principio de vida financiero. Y digamos que esas cosas tan sencillas aparentemente, Diego, pueden transformar una vida entera. Tienen todo el potencial. Totalmente. Diego, yo creo que con esto ya hemos llegado al final del episodio de hoy. No sé si tengas algo más para decirle a nuestros oyentes. Animarlos a desarrollar esa mentalidad de abundancia. Váyanse un ratico a Romanos 12:2, repasen esa cita, ni siquiera se las voy a mencionar. Pero a partir de ese principio comencemos a trabajar en la transformación de nuestro pensamiento y de ahí van a empezar a ocurrir cosas importantes. Claro que sí. Lo que heredaste no te define. No estás condenado a repetir la historia financiera de tu familia. Si hoy cambias una creencia, mañana cambias un hábito. Y poco a poco, cambias tu destino financiero. Solo necesitas una decisión valiente para empezar. A ustedes, gracias, muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a compartir este episodio con sus amigos, sus compañeros y, por supuesto, con su familia. Si te gustó este episodio, déjanos 5 estrellas para seguir llegando a más personas. Este podcast es una coproducción de AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Estamos disponibles en Spotify y en nuestro canal de YouTube de la cooperativa. Puedes escucharnos cada martes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 9 de la noche por AWR Colombia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones para todos.